Las pérdidas son el precio que pagamos por vivir. Y con esta frase quiero comenzar este tema, que es muy extenso, pero que también me parece muy importante. Tiene que ver con muchas, ahora sí que circunstancias, etapas. Entonces, pues voy a abordarlo en tres partes. ¿Qué es el duelo? Las etapas del duelo, cuáles son las características de un duelo inconcluso y por último, cómo podemos manejarlo de una mejor manera. Vamos a comenzar primero con la definición. Es una pérdida, ya sea de un objeto, de una persona, de una relación o incluso del tiempo. Entonces, no solamente tiene que ver con muerte, sino también tiene que ver con cualquier tipo de pérdida. Entonces, ¿por qué me parece importante? Porque todos en algún momento lo vamos a vivir o ya lo hemos vivido. Es un proceso completamente irremediable. Lo primero que quiero manejar es la pérdida de un objeto, situación o persona significativa. En un principio existe un coraje porque se ha tenido una pérdida y se dicen frases como te perdí, me dejaste, te fuiste y llegan todos esos sentimientos de odio, de desesperación, de confusión, dolor, incluso muchas veces se mezclan y pueden parecer confusos. Algunas veces los catalogamos como sentimientos enmascarados porque creemos que vamos a reaccionar de X o tal situación a algo y no reaccionamos de dicha manera. Existen varias etapas del duelo. Las voy a mencionar tal cual. Primero es la negación. La negación pues es esta etapa en donde la persona dice no lo puedo creer, no es cierto, estás mintiendo, dime que no es verdad, es un sueño, o sea, todas estas expresiones que en algún momento decir todo el tiempo que no es verdad, que no es real, que todo lo que estamos viviendo en ese momento pues no es cierto. Después está la etapa de la rebelión o coraje. Aquí entonces ya viene el culpar a otro, ese coraje con la persona que se fue, con el objeto que se perdió. Recuerden que estamos hablando de objetos, personas, de relaciones, entonces el duelo tiene que ver con muchas cosas, incluso también con enfermedades. Todos y cada uno de ellos se van a vivir de una manera distinta. Depende tanto de sus circunstancias, de cómo sucedió, de cuál es el hecho y también varias características. Algunos autores mencionan que un duelo debe durar 1 año o 2 años aproximadamente. Y también hay algunos terapeutas que sugieren que desde el momento que sucede la pérdida ya se tiene que trabajar el duelo. Yo estoy en desacuerdo con esta parte porque yo creo que tenemos que vivir el dolor. Cada uno de nosotros tiene pues emociones positivas y negativas, pero todas son parte de nosotros. Entonces el dolor también hay que vivirlo y también hay que sentirlo y hay que asimilarlo. Hay que darle ese espacio y hay que darle ese lugar para que poco a poco pues pueda ir sanando. No tenemos que forzar nada, se tiene que ir todo a su tiempo. Y después vamos a hablar un poquito más sobre el trabajo del duelo. La persona la puede asimilar por sí mismo. Hay muchas personas que podemos asimilar cualquier tipo de duelo por nosotros mismos y hay otras personas que vamos a necesitar apoyo profesional. En la primera etapa, bueno, pues depende mucho de nuestra actitud con la que estemos tomando eso que nos sucedió. Y en la segunda etapa, pues ya el terapeuta o psicólogo va a tomar diferentes técnicas que tienen para poder manejar un duelo. También hay duelos inconclusos. En este caso, un duelo inconcluso puede tener diferentes factores, tanto como síntomas físicos, desde estrés, dolor de espalda, dolor de pies,
conductas como de tristeza, emociones. Bueno, no es lo mismo cuando una persona acaba de perder algo y se expresa de una manera con mucho dolor, a que una persona que perdió algo o a alguien hace 5 años y se sigue expresando de la misma manera. Estas son las características de un duelo inconcluso. También en el área emocional, pues esta persona va a sentir mucha desesperación, va a sentir mucha tristeza, se va a alejar de la gente, de las cosas que antes le gustaban, no va a tener la misma interacción con amigos, con otras personas. Suele haber sueños recurrentes con la persona que se fue. Suele haber pensamientos también muy marcados sobre eso que sucedió, y también pues dejan de interactuar igualmente con la sociedad, o tratan de alejarse. Todas estas características pues son principalmente de un duelo que está inconcluso. Y hay varias maneras de... Esta es la manera en la que se puede identificar. Si tú como persona estás con un cercano a alguien que está atravesando por un duelo, la mejor manera de apoyar a esa persona pues es estando con él o con ella, apoyándolo para que esta persona se sienta acompañado, para que no se sienta solo o sola, preguntándole en qué te podemos ayudar, y pues es una manera en la que podemos estar presentes. Muchas veces no podemos hacer más que acompañar a la persona, y esto es muy importante para ellos. Y en el caso de cómo podemos manejar nosotros un duelo a sí mismo, hay varias maneras también. En terapia se trabajan diferentes técnicas, pero lo principal, no forzar una despedida. Es decir, si ya estamos viviendo o estamos pasando por una etapa de duelo y la persona ya se quiere despedir, ok, entonces vamos a hacer el proceso de despedida. Pero si la persona todavía no está listo para despedirse, entonces vamos a dejar que lo asimile y vamos a respetar eso que quiere vivir. Solamente lo único que se va a hacer es que la persona se haga consciente y se haga responsable de las consecuencias. Después, si la persona ya está preparada para poder realizar una despedida de la persona que se fue, esto también va para algún divorcio o para alguna pérdida de una relación, y también para la pérdida de alguna persona o un ser querido. A mí me gusta mucho recomendarles siempre que escriban una carta con todos sus sentimientos, con todo lo que le hubiesen querido decir a la persona, como si todavía estuviese viva. Que escriban esa carta en donde le digan todo lo que no pudieron decirle. Posterior a eso, hay que escribir otra carta en donde sí ya te despides de esa persona para siempre. Después quemar esas cartas para que no las vaya a ver otra persona. Pero de esta manera se logra sanar un poco todo lo que se está viviendo. Son procesos dolorosos, pero también tenemos en cuenta, o debemos de tener en cuenta, que todo va a sanar y que con el tiempo ya no se va a sentir igual. Recuerden que es el precio que nosotros pagamos por vivir, y es mejor recordar a la persona de una manera positiva. Regularmente los duelos son más difíciles porque nosotros tenemos marcados recordamos mucho más los procesos traumáticos o los hechos traumáticos, es decir, ese impacto que nosotros nos llevamos al ver a la persona, o si lo vimos sufrir, o si fue algún accidente, o si fue alguna pérdida inesperada. Es más difícil, y nosotros
normalmente solemos guardar todos esos sentimientos de tristeza y de desesperación y de dolor. Entonces, lo principal también es que debemos de aceptar, debemos de asimilar que no todo fue eso, sino que hubo toda una vida, que tuvimos esa persona como compañera, como familiar, que lo tuvimos con nosotros, que pasamos por fuimos parte de su vida y fue parte de la nuestra, y que también vivimos momentos felices, también vivimos muchas cosas positivas. Entonces es momento tal vez de cerrar ese ciclo, porque podemos recordar a la persona como a ella le gustaría ser recordada. ¿Cómo me gustaría que ser recordado el día que yo ya no esté aquí? Es que las personas que me quisieron vivan todo el tiempo tristes o con dolor porque nosotros ya no estamos, o porque o que la persona nos pueda recordar con esa alegría, con esos momentos felices que pasamos y con todo lo que vivimos con ellos, y que puedas hacer tu vida de una manera normal y que poco a poco te vayas integrando a hacer todas tus actividades. Ese sería todo el tema. Espero que les haya gustado. Escríbanme en los comentarios si les gustó y si les gustaría que hablara de algún otro tema en especial. Si tienen alguna duda, si les gustaría que este tema lo extendiera un poco más. Y pues déjenmelo saber en sus comentarios. Hasta luego, que pasen buen día.